Hay un perro ahí. ¿Se escucha bien? Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva jornada de nuestro primer Congreso Internacional de Investigación Científica. Como Universidad de Sonsonate nos honramos en recibirles nuevamente, en encontrarnos en este espacio en el que estamos haciendo ciencia y divulgando ciencia para todos ustedes. Quiero agradecer la presencia en esta mañana de nuestro invitado, que es Eduardo Mariano Loaldi, ¿verdad? Eduardo es director de la revista Cuadernos y además es coordinador del Foro Patriótico y Popular de Argentina. Es escritor y además ha participado dando talleres y siendo director de algunas revistas en Argentina durante su juventud. El tema que nos va a presentar Eduardo es un tema de mucha importancia y yo esperaría que tuviéramos la recepción nosotros adecuada para entender la importancia que esto ha tenido. Es impactante todo lo que esto puede llegar a influenciarnos a nosotros en este país. El título es Geoestrategia del Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, Patagonia, Argentina en el contexto suramericano. Eduardo, el tiempo es totalmente tuyo. ¿Ahí se me escucha bien? Bueno, buen día, muchas gracias. Me voy a tomar unos minutos de agradecimientos y menciones. Espero no aburrirlos, pero nobleza obliga. El primero, desde ya, el agradecimiento a la Universidad de Sonsonate, de la República de El Salvador, por esta invitación casi inesperada. Ocurrencia del amigo y querido escritor dominicano Tomás Modesto Galán, a quien le agradezco la ocurrencia de haberle sugerido mi nombre para esta conferencia. Lo que yo voy a tratar de transmitirle es apenas una apretada síntesis del trabajo de muchos hombres que integran la institución de la cual después les voy a hacer alguna mención. Y tengo la obligación de nombrarlos, porque merecen el respeto de mi parte por lo que han aportado desde el punto de vista de sus investigaciones e incluso de su compromiso físico con la defensa de la soberanía. El doctor Julio Carlos González, un hombre clave en la investigación de los temas británicos en la Argentina. Yo creo que es un hombre que está a la altura de lo que hizo Scalabrini Ortiz allá por la década del 40. El almirante Carlos Busser, y aquí presente el doctor Horacio Micucci, que es quien coordina nuestro Instituto de Estudios Nacionales. También quiero mencionar a Ricardo Fierro, al veterano de guerra Santiago Tetamansi, al ingeniero Victorio Marzochi, que es un estudioso de la Plataforma Continental Argentina, a Jorge Manuel Vizoso Pose y a Owen Guillermo Cripa, dos de los más importantes héroes que participaron personalmente en la guerra de Malvinas en el año 82, al veterano de guerra Juan Marcos Pérez, que fue uno de los hombres que integró las tropas que recuperaron las islas de manos de los ingleses, al veterano de guerra Héctor Tesey, que participó de la defensa de las Islas Malvinas, al general Fabián Brown, que es un investigador de los temas geopolíticos argentinos, al doctor César Augusto Lerena, que es el más importante investigador de las cuestiones de pesca argentina, al doctor Carlos Biangardi Delgado, a Luciano Rodrigo Moreno Calderón, y sé que me olvidaré algún nombre, pero estos son los hombres que están permanentemente aportando al Instituto de Estudios Nacionales de nuestro foro para clarificar este tema tan importante para Argentina, pero también muy importante para Latinoamérica. Yo voy a asumir un error que cometí en el título, porque yo titulé
geoestrategia del Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, Patagonia, Argentina en el contexto suramericano, pero yo debería haber puesto en el contexto latinoamericano. ¿Por qué esta opinión que tengo? Porque para mí América Latina se mueve de manera continental en política, porque la conquista fue una conquista continental y la guerra de la independencia fue una guerra continental. Ustedes van a ver que a partir de la sublevación de Tupac Amaru en noviembre de 1780, y a pesar de haber sido derrotado y cruelmente asesinado Tupac Amaru y su familia, se inicia un largo proceso de guerra de la independencia que en 1804 triunfa en Haití la única revolución que resuelve el problema de las dos grandes montañas que oprimían a las naciones nuestras, que fue la esclavitud y el colonialismo. Y ya en 1809 se produce la revolución en Chuquisaca, lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia, entonces las provincias del Alto Perú. Y luego va a seguir una sucesión de levantamientos independentistas. En 1810 Chile, México, Buenos Aires. En 1811 su nación, El Salvador, también protagoniza un importantísimo levantamiento. Y va a seguir hasta 1824 en Ayacucho, en 1825 en Tumula y en 1826 en Chiloé, que es el último reducto del colonialismo español en caer definitivamente, terminar con el colonialismo en América Latina. Así que bueno, pido disculpas por este error en el nombre y tómenlo esto como una corrección necesaria. No hay ninguna conferencia, no hay ninguna intervención nuestra en la que no mencionemos a estos dos hombres claves a quienes debemos estar acá hoy reunidos. El doctor Mario Gulich fue el inspirador de nuestra revista Cuadernos para el encuentro en una nueva huella argentina. El doctor Mario Gulich fue un físico. Su nombre hoy ha sido instituido al Instituto de Altos Estudios Espaciales, como figura aquí en la foto Mario Gulich. Fue creador del satélite XAV y fue quien propuso crear una revista de temas nacionales en un momento muy difícil para Argentina, que fue la década del 90, cuando se impuso una política de liquidación de la soberanía y el patrimonio nacional durante los dos mandatos del presidente Carlos Menem. Y quien está a su lado, el teniente coronel Adolfo César Filippo, fue un militar legalista que se opuso a los golpes de Estado en la Argentina, enfrentó a todas las dictaduras, y fue el hombre que, junto al general Juan José Valle, tristemente fusilado el 12 de junio del 56, encabezó una revolución democrática que no pudo triunfar. Ya mayor, ya grande, después de haber sufrido persecución, cárcel, fundó el Foro Patriótico y Popular, el que coordino desde entonces, y el Instituto de Estudios Nacionales, que lo coordina el doctor Horacio Mucucci. Bueno, ahora ya vamos a entrar en el tema que nos convoca. Aquí les muestro las dimensiones políticas y geográficas de la Argentina. La Argentina, van a ver ustedes, esta imagen que es del año 49, se reconoce o reconocemos como un país bicontinental. Del continente suramericano al continente antártico, la Argentina es un país de los primeros en investigar y en descubrir la Antártida ya desde 1904. Y tuvo un gran impulso en la política antártica en el primer y segundo gobierno del general Perón, con la conducción del general Pujato, que es el militar antártico por excelencia. Hoy hay que decir que para América Latina está planteado el problema de la Antártida con la concepción de la patria grande, de acuerdo a las ideas que tuvo también el general Leal, otro general antártico muy importante, que fue el fundador de la base Esperanza en la Antártida, porque en el 2041 vence el Tratado Antártico y las naciones latinoamericanas deberíamos encontrarnos unidas para defender lo que es un reservorio de riqueza enorme en el continente antártico.
Acá les muestro la superficie de Argentina. En total es un país de 3.761.274 kilómetros cuadrados, repartidos en la porción continental, la porción austral y el continente antártico o el sector antártico argentino. El litoral marítimo argentino también es muy grande. Como suele ocurrir en la Argentina, nos cuesta ponernos de acuerdo hasta en las medidas de algunas cosas. Según el Servicio de Hidrografía Naval Argentino, las costas argentinas suman un litoral de 5.087 kilómetros, pero ahora hay una cantidad de científicos que han modificado la forma de estudiar el litoral y han dado la cifra de 6.816 kilómetros. Así que yo les transmito las dos, porque, bueno, sí somos los argentinos para discutir algunos temas. Este es el mapa oficial, incluida la plataforma continental argentina, lo cual hace que la Argentina tenga una de las extensiones entre territorio continental y territorio marítimo más amplias del mundo y de mucha importancia para el bienestar de toda América Latina, porque la Argentina es un país de vasta geografía, diversos climas y riqueza terrestre y marítima importantísima. Estas son las Islas Malvinas, muchos de ustedes las habrán visto en distintos mapas. Las otras islas que están en cuestión, las más importantes porque son numerosas las islas del Atlántico Sur, la isla San Pedro. Nosotros usamos la toponimia española, Georgias del Sur es una denominación inglesa, y las islas Santiago o Sandwich. Todas ellas tienen una gran importancia junto a otras que no están aquí marcadas, como Cormorán o Roca Negra, porque desde ellas se proyecta hacia la Antártida las pretensiones británicas de apropiarse de estos territorios. Esta es la pretensión inglesa, abarca la totalidad del sector antártico argentino y del sector antártico de Chile. Los ingleses han ya bautizado una amplísima zona de más de 600.000 kilómetros cuadrados como tierras de la reina Isabel. Como dije antes, en el 2041 vence el Tratado Antártico y si los países de América Latina, la patria grande, no encontramos camino de unidad, va a ser muy difícil impedir que las grandes potencias se apropien de uno de los reservorios más importantes que tiene la humanidad, que es la Antártida. Vuelvo atrás para decirles que estas islas vamos a darle una denominación que es la de un portaaviones imposible de hundir. Malvinas es un portaaviones imposible de hundir y ustedes lo van a ver en mapas próximos. Y como definió uno de los fundadores de la revista Cuadernos para el encuentro en una nueva Biblia argentina, el coronel Francisco Javier de Guernica, estas islas, en manos de Inglaterra o de cualquier potencia mundial, son como una pistola amartillada apuntando al corazón continental de Sudamérica, al corazón continental de la Argentina, pero es el corazón continental de nuestro subcontinente americano. Tienen dos líneas distintas en relación a la dominación colonial del Atlántico Sur. Para las Malvinas pretenden imponer la idea de la autodeterminación, algo que no corresponde porque la población de Malvinas es una población inserta, no es una población originaria. Las Naciones Unidas ya rechazó esta pretensión cuando el plebiscito en Gibraltar, que tiene las mismas características. Solo los pueblos originarios son los que tienen derecho a la autodeterminación. Solo las naciones constituidas como las nuestras, El Salvador y la Argentina, para dar un ejemplo. Una nación es una unidad de idioma, de cultura, de historia, de territorio, de psicología. Y los Kelper, como se los denomina, como los ingleses lo han denominado durante años, son sin duda británicos y así se reivindican, y sus pretensiones seguir siendo británicos. Por lo tanto, no les cabe el derecho a la autodeterminación. Nosotros en la Argentina sostenemos el derecho a respetar sus intereses, mientras los ingleses usan la equívoca y perniciosa idea de respetar sus deseos, lo cual
no es aceptado desde el punto de vista del derecho internacional. Autodeterminación, entre comillas, para Malvinas, ellos le dicen Falklands, con la idea de adscribirla a la Comunidad Británica de Naciones, pero para Georgia, para la isla San Pedro, esa es una zona que se ha reservado a la corona británica directamente porque desde esas islas proyectan sus ambiciones sobre el sector antártico. Esto que le estoy mostrando tiene que ver con la importancia de ver el mundo no desde el norte, como nos miran las grandes potencias, sino ver el mundo desde el sur, de la importancia que tiene el polo sur para el mundo. Esta es la zona de conflicto, Antártida y el Atlántico Sudoccidental. Y este mapa es un mapa con centro en la Antártida que muestra la extensión geográfica de la Argentina, pero esas flechas que ustedes ven permiten apreciar la importancia que tiene la zona del Atlántico Sudoccidental. No sé si el cursor mío se ve, pero está partiendo de la ocupación británica de las Islas Malvinas y el Atlántico Sudoccidental, se puede controlar pasos y regiones claves en el mundo. Después les voy a hablar de las bases militares que tiene Inglaterra en el Atlántico Sudoccidental. Esta es la importancia geoestratégica de esta zona y las flechas indican los cursos de acción posible de Inglaterra y sus socios en caso de un conflicto internacional. No voy a estirarme mucho en la cuestión histórica, pero sí tengo que mencionar que la idea de una Inglaterra con centro en el mar nace en la dictadura o en el gobierno, como ustedes quieran, de Oliver Cromwell, que no solo le cortó la cabeza al rey, sino que estableció lo que se llamaron las actas de navegación. Es decir, Cromwell sienta las bases de la idea sienta un principio estratégico que es el control marítimo de las vías navegables y las vías de aprovisionamiento. Cromwell murió, el rey no se restituyó, en réplica los aristócratas británicos decapitaron el cadáver de Cromwell, pero eso no tiene importancia porque lo importante que les legó Cromwell son estas actas que transformaron a Inglaterra en una nación que entre el mar y la tierra puso el centro en el mar. Eso le permitió a Inglaterra transformar la realidad mundial. El centro económico y político del mundo estuvo en Florencia en los siglos XV y XVI, luego se trasladó a Ámsterdam en los siglos XVI y XVII, y a Londres a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, por lo menos esa es mi opinión, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Inglaterra ya quedó muy golpeada, fue cuando cayeron varios imperios, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Inglaterra quedó muy lesionada en la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial va a emerger como gran potencia del mundo Estados Unidos, que además tuvo hasta el año 49 la hegemonía atómica. En el año 49 la Unión Soviética, bajo la conducción de Stalin, rompe el monopolio nuclear de Estados Unidos. No olviden ustedes que Estados Unidos, para mostrarle al mundo su capacidad militar, lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y la bomba atómica sobre Nagasaki. En 1747, este es un dato importante, relevante, el almirantazgo, que es en definitiva la gran conducción estratégica británica, definió la importancia de Malvinas. Desde entonces, ellos definieron Malvinas importante para la paz, pero especialmente para la guerra. Es decir, ellos ya echan el ojo sobre el Atlántico Sur, y a partir de entonces va a haber, yo no abundo en este tema por cuestiones de tiempo, va a haber varios conflictos en el que interviene Francia, España, Inglaterra, y finalmente se acepta la soberanía española hasta que en enero de 1833 Inglaterra invade las islas, las ocupa y las se apropia de lo que era ya soberanía argentina.
Es decir, desde Cromwell, pasando por 1747, Inglaterra entre la tierra y el mar eligió el mar, y el mar requiere bases de apoyo para controlar las vías navegables del comercio y de la guerra. Churchill, que fue un oficial de la Armada Británica, definió claramente que entre el agua y la tierra Inglaterra siempre optará por el agua. Y el Brexit actual, en mi opinión, reafirma esta premisa estratégica británica, que se complementa al Brexit con el control de esas vías navegables, más el Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, y su asociación con Estados Unidos, relación estratégica, no solo a través de la OTAN, sino a través de otras formas de comercio y vínculo militar entre las dos potencias. No sé si aquí tengan en cuenta que Malvinas siempre fue un hecho bélico. Salto la época colonial entre los enfrentamientos de España e Inglaterra, que casi llevan a una guerra europea, pero en la Primera Guerra Mundial se produjo la batalla de Malvinas, en diciembre de 1914. Primero se produjo la batalla de Coronel en Chile, y luego la batalla naval de Malvinas, que terminó con una derrota total de Alemania. Y en la Segunda Guerra Mundial se produce la batalla del Río de la Plata, también en diciembre, pero el año 39, en aguas territoriales uruguayas. Eso es muy importante porque después van a ver ustedes la importancia del vínculo entre el Atlántico sudoccidental y el estuario del Río de la Plata. Bueno, esto voy a tomarme un tiempo porque casi es importante. Acá yo les marco 4 lugares claves en relación al control de pasos interoceánicos, rutas navegables y desplazamiento de fuerzas militares. El que está abajo de todo en América del Sur, es el control de Malvinas. Aquí está la isla Ascensión, esta es la isla Diego García, y esto no se ve en el mapa, generalmente es difícil verlas en el mapa, son las Islas Marshall, una base militar importantísima para Estados Unidos y para la OTAN. Malvinas es la cabecera militar de un enclave que forman Santa Elena, Tristán da Cunha y Malvinas. En Santa Elena se construyó, la verdad que no tengo el dato exacto, se estaba construyendo un enorme aeropuerto para recibir aviones militares, y ustedes van a ver más adelante la capacidad militar que ha desarrollado Inglaterra en Monte Agradable o Mont Plissan, que es la base militar más grande de América del Sur extranjera. Acá ya les muestro el desarrollo o el movimiento militar posible a partir de estos enclaves de control de vías navegables y dispositivo militar. Malvinas, está acá, permite el control del paso del Atlántico Sur al Pacífico Sur y proyecta sobre la Antártida y proyecta sobre el Índico. La isla Ascensión es la que garantiza el control del Atlántico Norte y en vinculación con la isla Santa Elena y Tristán da Cunha su vínculo con el Atlántico Sur. Diego García, van a ver después en otros mapas la importancia de Diego García, pero por ejemplo, para hacerles una mención, las 2 guerras del Golfo, el despliegue militar se hizo desde Diego García, y las que les dije, de las Islas Marshall, que tienen una infraestructura militar muy importante. Bueno, esto es el desarrollo de la anterior filmina o diapositiva. Arriba, desde una flecha sale el Reino Unido. Gibraltar es muy importante porque hace el control del Mediterráneo. Rusia, el Imperio Ruso, para salir al Atlántico tiene que atravesar el Mediterráneo, y la base de Gibraltar está hecha para cerrar el posible paso de cualquier fuerza militar que no esté subordinada o sea aliada de Inglaterra. Desde el Reino Unido hasta la isla Ascensión jugó un gran papel en la guerra de Malvinas porque la flota británica tuvo que abastecerse en la isla Ascensión y fue clave la logística que Estados Unidos le brindó, entre otras cosas. Como les dije antes,
La isla Ascensión vincula con Santa Elena, Tristán da Cunha y la cabecera militar que es Malvinas. Desde Estados Unidos se controla el Atlántico Norte y se controla el Pacífico. Las Islas Marshall pertenecen a la soberanía de Estados Unidos y esta, los mares cálidos, donde está vuestra nación, y en el Atlántico Sur opera la cuarta flota de Estados Unidos, Caribe y Atlántico Sur. Diego García, como les dije antes, es la base de operaciones, tanto para China como para Rusia. Incluso hoy la amenaza sobre Irán se hace a partir de la estructura militar de Diego García. Desde ya que hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene 7 flotas militares de propulsión nuclear que ningún otro país, ni China ni Rusia unidas, pueden equiparar. China y Rusia han desarrollado ahora un misil ultrasónico, dicen, yo no lo sé porque no soy experto en armas, muy difícil de detectar, justamente destinado a compensar esa diferencia que establece las 7 flotas nucleares de Estados Unidos, más los 10 u 11 submarinos de propulsión nuclear y provistos de misiles Trident que tiene el Reino Unido. La importancia de todo esto, además, está vinculado al petróleo. Ahí yo les marqué con una flecha la salida del petróleo hacia el Índico. No me acuerdo si efectivamente. Primero hacia el Índico, es decir, sale de lo que se llama el Medio Oriente ampliado. Uno de los destinos es hacia el Índico en camino al Atlántico. Otra parte del petróleo va por la península Malaca, para la zona donde están las Islas Marshall. El petróleo pasa por debajo de Sudáfrica. Los ingleses no han confiado nunca en la estabilidad militar de Sudáfrica, por eso se aseguran propias bases en Santa Elena, Tristán da Cunha y Malvinas. El petróleo sigue cuando necesita hacia el Atlántico Norte, o si no, sigue hacia el Atlántico Sudoccidental en busca del Pacífico. Es decir, que el control del petróleo, y acá vuelvo a la importancia que le mostré en el primer mapa, vuelvo atrás, el control del petróleo es clave porque los ejércitos se mueven, el mundo se mueve con petróleo, y los ejércitos se mueven con petróleo. Tanques, aviones, buques de desembarco, son pocos los sistemas militares que se mueven por propulsión nuclear. Por lo tanto, el quien controla el petróleo tiene a su favor un elemento estratégico clave. Por eso van a ver ustedes después que una de las cosas que ha perdido la Argentina en todos estos años es el control de su autonomía energética. Bueno, Malvinas, portaavión inundable, 2 bases militares, como les dije, una en San Pedro, Georgia, base de submarino. Esto no lo digo yo, lo denunció Virginia Gamba, una de las estudiosas más importantes de la cuestión nuclear, una asesora de las Naciones Unidas, desde donde se pueden disparar los misiles Trident en esta dirección, hacia la panza de Rusia, hacia la panza de China. Es decir, está en condiciones de cerrar el cerco sobre estas naciones. Estas son las bases europeas. Más allá de que está en curso el Brexit y que ha salido el Reino Unido de la Unión Europea, lo que no está resuelto es el vínculo militar. Pero estas son las bases europeas, y este mapa no es un mapa que yo hice para convencerlos a ustedes de la implicancia de lo que ocurre en el Atlántico Sur. Esta es la proyección militar que los propios ingleses presentaron al Parlamento Europeo cuando todavía integraban la Unión Europea, para mostrar el despliegue de la guarnición Malvinas en 3 direcciones, justamente al continente, al control del pasaje de Drake y hacia el Índico. Y acá está Tristán da Cunha, donde se muestra claramente el control de la costa africana desde esta isla, junto con Santa Elena, y desde ella aquí no está marcada, pero es la importancia de la isla Ascensión, que es la cabecera
militar de Inglaterra. Acá les muestro en un plano más ampliado, continente suramericano, la importancia del dispositivo militar en el Atlántico Sudoccidental en sus tres posibles proyecciones. Acá quiero decir que todos los años Inglaterra hace ejercicios militares cuya hipótesis de guerra es una guerra nueva con Argentina. Ellos hacen un ensayo militar en las costas escocesas que se parecen mucho a las costas patagónicas. La Patagonia Argentina es un lugar de difícil acceso desde el punto de vista marítimo, hay que conocer mucho. Y después hacen ensayos con lanzamientos de misiles y con movilización de buques, aviones y submarinos. Bases de la OTAN en el mundo. Estas bases se vinculan a las que les mostré antes, por lo tanto el despliegue militar es como un collar que se va enhebrando. Y estas manchas que ustedes ven a lo largo y ancho del mundo son bases militares de Estados Unidos. Ese complejo militar que ustedes ven se complementa perfectamente con el dispositivo militar que les mostré antes. Tiene Inglaterra en el Atlántico Sudoccidental de control de las costas suramericanas y control de las costas de África. Bueno, esto es una representación de lo que les dije antes, el control del pasaje de Drake. Es muy importante el control del Atlántico Sudoccidental al Pacífico Sur porque por ahí pasa la inmensa mayoría de los buques. Hay que tener en cuenta que los pasos artificiales, por ejemplo el de Panamá, por ejemplo el de Suez, o el que están construyendo ahora en Nicaragua, no conozco el estado de esa construcción, son ya obsoletos desde el punto de vista de los grandes buques, ¿no? Que llevan 300.000 toneladas, no pasan por esos lugares, pero además centralmente porque esos pasos artificiales son fácilmente destruibles, ni siquiera con armamento muy sofisticado o un misil convencional sacarían de operaciones al canal de Panamá o al canal de Suez o a cualquiera que se construya artificialmente. Mientras no cambie el clima, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, el paso norte, el del estrecho de Bering, está mayormente congelado. Y entonces el único paso libre que queda siempre es este paso entre el continente suramericano y el continente antártico llamado el pasaje de Drake. Estos que están viendo ustedes es la base militar inglesa en Monte Agradable, Montplisac, 2 pistas de aterrizaje. Ustedes ven que esto no es una base para una defensa local. Acá pueden y se mueven aviones de gran porte como los que utiliza la OTAN. Acá hay aviones ultramodernos. Hay 1.500 soldados del Reino Unido de Gran Bretaña. Esta es la segunda base que están construyendo. Es un puerto de aguas profundas en Puerto Argentino, ellos le llaman Port Stanley. Aquí se espera el arribo de grandes buques de guerra. Recuerden lo que les dije en relación a la Primera Guerra y a la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo el control de Malvinas para las 2 batallas que se libraron oportunamente. Esto es una síntesis del poderío militar que estacionó Inglaterra en las Islas Malvinas. 2 pistas, una de 2.590 metros y otra de 1.525, 1.500 militares, 500 civiles británicos. La población estable de Malvinas no llega a los 2.000. El resto es toda personal militar. Además hay que decir que en Malvinas, que se propagandizó en su momento la existencia de una constitución, no es así. Lo que hay en Malvinas es un estatuto colonial y el jefe que define la situación de Malvinas es justamente el jefe de la base militar en Monte Agradable o Montplisac. El otro es un administrador, los 2 son designados por la reina o por la corona británica, y algo que irrita mucho, nos irrita mucho a los argentinos, que periódicamente el reino manda algún príncipe, al príncipe de Malvinas. Eso es para decir que las Malvinas son de la corona. No importa el gobierno que esté conservador o laborista,
la base es de la corona del almirantazgo y por eso cada tanto mandan a un heredero de la corona a pasear por las frías tierras de Malvinas. Buque patrullero, buque de apoyo, buque de investigación, rompehielo, una fragata, buques de guerra, 30 aviones de combate, ahora vamos a ver, 2 helicópteros Sikin, 2 helicópteros Sikorsky, aviones Hércules, protección antiaérea con misiles Ripple, y los bombarderos Eurofighter, Typhoon, que ahora van a ser cambiados, pero van a ver ustedes la importancia que tienen estos aviones, porque estos aviones, sin recargar combustible, llegan hasta Buenos Aires, pero cargando combustible en el aire pueden atacar cualquier lugar de América Latina. Por eso cuando nosotros decimos que el problema de Malvinas es un problema que compromete a Sudamérica y a Latinoamérica, no lo decimos por un tema de chauvinismo, de capricho, sino porque el despliegue militar británico tiene esta capacidad. Y esto sin mencionar a los submarinos que tienen armamento nuclear estratégico que tiene más de 10.000 kilómetros de alcance. Las distintas distancias de la base militar de Malvinas a distintas localidades argentinas, lo que muestra la fragilidad de la soberanía territorial de nuestra Patagonia. Acá un tema que no sé si ha sido conocido a nivel internacional, pero es la pista de un magnate, Joseph Lewis, algunos dicen sexta o séptima fortuna del Reino Unido de Gran Bretaña, en el puerto Lobos, en la provincia de Río Negro, donde además rodean a esa pista de aterrizaje 40.000 hectáreas de un latifundio. Es una pista de 2.200 metros de extensión, mayor que la pista del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, que es de 1.800 metros. Es una pista en la que pueden descender aviones de gran porte como los que utiliza la OTAN. Esta es un área definida en lo que se llamaron los Acuerdos de Madrid I y Acuerdos de Madrid II. Bueno, esto daría mucha tela para cortar, pero el tiempo no nos lo permite. Estos muy gravísimos acuerdos firmados en el gobierno de Carlos Menem tienen dos características esenciales. El Acuerdo Madrid I de octubre del 89 es el que estableció lo que se llama el paraguas de soberanía británico. Fue una propuesta que Lord Shackleton le hizo a la reina de Inglaterra en 1975, que es dejar de lado la discusión de la soberanía y establecer vínculos económicos y comerciales que favorezcan la ocupación británica de parte de la Argentina. Y el Acuerdo de Madrid II de febrero de 1990 es el que establece el control de policía del sistema de defensa argentino. Hechos no palabras. El actual gobierno de Alberto Fernández pretendió recomprar unos aviones coreanos porque la Argentina ha perdido la capacidad supersónica, no tiene aviones supersónicos desde el 82, fueron desmantelados, y el Reino Unido de Gran Bretaña bloqueó la compra porque justamente en el Acuerdo Madrid II lo que no está permitido es que la Argentina tenga libertad de compra de material para su defensa. Y estos acuerdos, el Acuerdo de Madrid I del 89 y 2 de febrero del 90, fueron profundizados gravemente por los acuerdos Malcorra-Duncan y Foradore-Duncan del último gobierno del presidente Mauricio Macri. Está en discusión hoy en la Argentina y nosotros somos parte de los que proponemos que se deroguen los acuerdos Malcorra-Duncan, Foradore-Duncan en camino a derogar los acuerdos de Madrid. Ahí tienen Puerto Lobos, eso es donde está la pista de Joseph Lewis. Esta es la distancia de Malvinas a Puerto Lobos. Y la otra flecha que dice Lago Escondido es porque Lewis tiene ya autorización para construir un segundo aeropuerto. Los expertos militares con los que intercambiamos opiniones nos han señalado que de aceptarse un segundo aeropuerto en esta dirección, Inglaterra estaría en condiciones de un conflicto cualquiera con la Argentina o un conflicto entre potencias, de partir la Patagonia, partir Sudamérica en dos. Esto no es nuevo, esto ya estuvo en los planes en la Segunda Guerra Mundial, no me voy a extender, pero hubo un momento en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania estuvo a punto de tomar el canal de Suez, en donde se
Inglaterra discutió la necesidad de ocupar la Patagonia Argentina para garantizar justamente desde Malvinas y la Patagonia la libertad de tránsito en el Atlántico sudoccidental a través del pasaje de Drake. Ahí en el lago Escondido tiene 13.000 hectáreas Lewis, otro gran latifundio extranjero. La Patagonia tiene un gran problema, que es una enorme extranjerización de tierra. Vuelvo acá. Eso implica, por ejemplo, en el lago Escondido las autoridades argentinas no pueden entrar. Lewis tiene una guardia personal, una guardia militar. Hubo periodistas que quisieron ingresar al lago, se llama lago Escondido porque es un lago que no se accede fácilmente. Es una de las bellezas naturales más preciadas en el mundo. Bueno, él se ha apropiado de todos los caminos, la gente no puede visitar el lago Escondido, por eso ese nombre, y le ha impuesto una guardia militar personal. Ahora sigo aquí. La importancia, a su vez, del control del Atlántico sudoccidental, como mostraron la batalla en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, es el control del estuario del Río de la Plata. Esta es una manera gráfica de expresar ese control inglés de nuestro mar y de nuestro río. Es muy importante porque en los últimos años se ha desarrollado una cosa difícil de explicar, que es la llamada hidrovía, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. La hidrovía, como ustedes ven, y acá vuelvo a insistir con el problema de la importancia de la implicancia suramericana o latinoamericana de este conflicto, llega hasta el corazón del Mato Grosso en Brasil, y por ahí sale el 60% de la soja del mundo. Así que para las potencias mundiales que necesitan materia prima, que necesitan proteína vegetal para asistir a la proteína animal, proteína vegetal soja, proteína animal cerdo o pollo, es clave el control de esta vía fluvial. Esta infografía muestra quiénes son los verdaderos dueños de la hidrovía desde el estuario del Río de la Plata hasta el Mato Grosso. Había dos empresas argentinas, una está en un escándalo enorme por una estafa gigantesca, que es Vicentín, y está en curso esa situación. Pero como ustedes pueden ver en este mapa, China, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Francia controlan los puertos, y la vía navegable está bajo control de Bélgica. Por lo tanto, por estas vías se comercia, se contrabandea y sale el grueso de la droga de América del Sur. A su vez, eso permite, el control del Atlántico Sur permite el control de recursos naturales estratégicos, por ejemplo, nuestras minas de hierro en Cerro Grande, y sobre todo el control de nuestra principal reserva petrolera continental, que es Cerro Dragón. Cerro Dragón es una empresa constituida por 50% por capital de la British Petroleum y 50% por dos empresas, una Bulgaroni, que es una empresa vinculada a los capitales rusos, a la Rusia de Putin, y otra empresa estatal china. Es decir, que la principal reserva petrolera continental argentina no está en manos argentinas y fue concesionada por Néstor Kirchner hasta el año 2043, cuando el contrato vencía en 2016, 2017, si no recuerdo. La importancia de Cerro Dragón no solo es continental, sino en la plataforma continental argentina se calcula que hay unos 20.000 posibles pozos explotables de petróleo convencional. A su vez, desde la pista Lewis, desde Malvinas, desde el lago Escondido, se tiene acceso a lo que se considera la principal reserva de petróleo no convencional, petróleo y gas no convencional argentino, que es Vaca Muerta. Tal vez ustedes hayan oído nombrar este nombre de Vaca Muerta. Como les dije antes, esta es una zona de enormes latifundios extranjeros. Voy a nombrar uno, que es el de Benetton, 900.000 hectáreas en manos extranjeras.
Es muy importante esto porque la característica de estos latifundios es que son verdaderos estados dentro del estado. Nos ha pasado ya en la megaminería, saqueante y contaminante que padece la Argentina, por ejemplo la lumbrera, es un emprendimiento, ahora está paralizado, donde no podía la autoridad argentina entrar porque solamente se respetaba la soberanía canadiense o del Commonwealth dentro de la lumbrera. Acá está otra vez el ejemplo del control de Malvinas, la pista inglesa de Lewis y la distancia a Vaca Muerta, toda zona estratégica de la Patagonia argentina. El otro conflicto clave que se está sucediendo y que trae mucha discusión política en Argentina es el problema de la pesca y el petróleo en el Atlántico. Es enorme la riqueza hitícola argentina que la Argentina no aprovecha, no disfruta, en un país donde hoy 6 de cada 10 niños son pobres. Aunque los índices de pobreza oficiales hablan de un 37, 40%, yo les aseguro que el nivel de pobreza en Argentina es mucho más alto de lo que dicen esas cifras. En Argentina la proteína animal de pescado no se consume y esto permite, por ejemplo, permite que el ingreso per cápita de los kelpers sea de $100.000 por cabeza. Una fortuna. En la Argentina, no sé si las cifras representan alguna realidad, es de 10.000 per cápita. Es decir, que ellos tienen 10 veces más producto de estas concesiones petroleras a Corea, a China, a España, donde se depreda el mar argentino y donde es capturada principalmente la merluza y el calamar. Los hombres que se dedican a estudiar y a tratar de defender la riqueza hitícola y marítima argentina llaman a toda esta franja la Pampa Azul. Ustedes saben que la Argentina es conocida por la riqueza de su pampa, del sector núcleo de su pampa, la Pampa Buenos Aires, que también se extiende a Uruguay y el sur de Brasil. La Pampa Argentina, los expertos llaman a esta porción enorme de la Argentina la Pampa Azul. La otra riqueza que hay en el Atlántico suroccidental es la reserva petrolera. Esta es la empresa que empezó a explorar el petróleo. Inglaterra trabaja a largo plazo, por lo tanto ya tiene previsto el fin de la producción petrolera en el Mar del Norte y está haciendo pruebas, ensayo y extracción por ahora medida en el Atlántico sudoccidental. Otra riqueza muy importante son los nódulos polimetálicos. Todo el mar argentino es rico en minerales importantes que están a merced de la explotación del Reino Unido y otras potencias. Y el otro tema, ya casi terminando, es las reservas de agua dulce. Ustedes deben imaginar que el problema del agua es un problema clave, sobre todo en la guerra, porque los ejércitos si no tienen agua no pueden combatir, morirían de sed. Cuando Estados Unidos llevó a cabo las 2 guerras del Golfo, uno de sus problemas principales fue la logística del agua, porque no podían beber el agua de una nación ocupada, porque una de las formas de defenderse de las naciones y los pueblos invadidos es envenenar las vertientes de agua. Esta es una de las reservas más importantes del mundo. Como ustedes ven, abarca Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Acá también hay una gran disputa por la propiedad de la tierra, hay enormes extensiones de tierra en manos extranjeras. Y el otro gran reservorio de agua dulce es la propia Antártida. Acá se extraen témpanos de agua dulce como reserva estratégica. Distintas potencias del mundo lo hacen ya hace mucho tiempo. Bien, lo último que quiero indicarles es que en este complejo panorama que yo le di sobre la ocupación británica
su despliegue militar, hay un hecho que es la concesión de una base militar a China en la provincia de Neuquén, que es presentada como una base de investigaciones aeroespaciales, pero quien está hablando les dice que en realidad es una base de seguimiento de lo que se llaman señales espurias, es decir, señales de misiles intercontinentales. No es la única que hay en la Argentina, hay una base de la Unión Europea en la provincia de Mendoza, en la localidad de Malargüe, y durante el gobierno anterior, ahora no sé cómo ha quedado esa gestión, China había obtenido la concesión de una segunda base de estas características en la provincia de San Juan, que es una provincia con muy buenas características climatológicas para la instalación de bases de investigación, estudio y seguimiento espacial. Bueno, espero haber completado en el tiempo esta síntesis sobre todos los estudios y trabajos que hemos venido realizando todos estos años en el Foro Patriótico Popular, en su Instituto de Estudios Nacionales y en la revista Cuadernos para el Encuentro en una Nueva Bella Argentina. Muchas gracias y espero, si hay preguntas, poder responderlas. Gracias, Eduardo. Comentarte nada más que no nos han llegado preguntas hasta el momento, pero sí tenemos muchos comentarios, ¿verdad? Agradecimientos por tu tiempo, por la oportunidad que nos has dado de nutrirnos con esta temática. También por ahí nos ponía alguien de que es muy importante este tipo de temas, que hay que darle continuidad. Así que, bueno, vamos a ver qué más hacemos más adelante sobre esto, porque mira que es un tema muy interesante y ha despertado el interés en los participantes de este congreso. Quiero agradecer también a los invitados que hemos tenido de parte de Eduardo, a toda la comunidad argentina y a todos estos investigadores y partícipes de estos procesos que están aquí con nosotros. En nombre de la Universidad de Sonsonate, pues nos sentimos muy agradecidos por este tiempo que nos has dedicado y por esta oportunidad que hemos tenido. Así que sin más preámbulo, pues quiero también compartir con ustedes los próximos eventos que tenemos. Hoy a las 11 de la mañana, hora de El Salvador, tenemos otra presentación que es con el doctor Julián Cristiano. Con el doctor Julián Cristiano en el tema Tendencias actuales en robótica e inteligencia artificial. El doctor Julián Cristiano nos va a estar acompañando desde España a las 11 de la mañana, hora de El Salvador, para que puedan estar atentos, ¿verdad? No se desconecten del todo. Vamos a tener un breve receso para poder descansar, pero tenemos que conectarnos nuevamente. Y luego de eso, el día de mañana cerramos este primer congreso internacional con la participación de Irán Martínez a las 9 de la mañana con la felicidad en tiempos de pandemia. Irán es el autor de 8 hábitos para la felicidad. A las 11 de la mañana vamos a tener a la doctora Mónica Umaña Zamora de la Universidad de las Islas Baleares con el tema revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria. Y no menos importante, vamos a tener presente al maestro David Pereiro Cortés a las 2 de la tarde con la dinámica de vehículos y arquitecturas híbridas. Así que, pues nada, los esperamos que puedan conectarse, que puedan seguir con este congreso. Recuerden que vamos a estar entregando los diplomas de participación el próximo viernes y van a poder conectarse nuevamente siempre a través de Facebook Live para participar en todas estas ponencias.
Les suplico que si no han llenado su asistencia, el formulario de asistencia se encuentra por ahí en Facebook, búsquenlo por favor y completen su asistencia al evento para poder notificar. Si tienen alguna consulta, también la pueden hacer a través de Facebook. Si en este momento no la lograron hacer, pues vamos a dar la oportunidad para que la hagan luego y nosotros dársela a conocer a Eduardo. Eduardo, tengo 2 preguntas que me han llegado. Escucho. Sí. Bueno, la primera es, ¿cuál sería el impacto en Latinoamérica de la destrucción de la Antártida? ¿Cuál sería el impacto medioambiental que tú consideras que vamos a tener si se destruye la Antártida? No solo en Latinoamérica, en el mundo sería un desastre. La Argentina tuvo un rol muy importante en la política antártica que ha ido perdiendo desde hace mucho tiempo. Y lo que yo no tengo la bola de cristal para saber, pero sabiendo cómo procede el colonialismo y el imperialismo, es muy probable que empiece una explotación indiscriminada de la riqueza de la Antártida y se marche rápidamente a la destrucción del continente blanco. Sí, a mí me parece que Latinoamérica debería unificarse en este tema y propender a la protección de la Antártida y al común uso de la riqueza de la Antártida de manera racional, porque el imperialismo y el colonialismo no le interesa el bienestar sino la ganancia y aniquila la naturaleza y al hombre centralmente como protagonista de la naturaleza. Así que no auguro nada bueno si esto llega a ocurrir. Espero que los gobiernos y los pueblos latinoamericanos encontremos los caminos de unidad para proteger el continente blanco. Bien, tenemos otra que dice, ¿cuál es la situación política actual de las Malvinas en cuanto a su soberanía? Bueno, ahí desde el punto de vista de la soberanía hay una disputa entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. A nivel internacional, la Argentina sigue reclamando desde 1833 el derecho soberano sobre las islas. El tema es que enfrentamos una potencia que nunca respeta ni los acuerdos internacionales, ni el derecho internacional, ni los derechos de los pueblos, que es el Reino Unido. Las resoluciones 1514 y 2065 de las Naciones Unidas ratifican el derecho argentino a la soberanía en las Malvinas. Sin embargo, Inglaterra siempre hizo oídos sordos y nos impuso una segunda ocupación a partir del 14 de junio del 82 y ahora asentó esa base militar que les mostré en algunas de las diapositivas. Bien, ¿cuál es el panorama o la postura actual del gobierno argentino en el caso de Malvinas, que está como relacionado con la anterior? En este momento, el gobierno argentino viene de heredar un agravamiento de la pérdida de soberanía que tiene 2 planos. Uno es el mantenimiento en el tiempo de los que dije acuerdos de Madrid, 1 y 2, y el mantenimiento de lo que se conoce como la Ley de Garantía de las Inversiones Británicas. Acá en la Argentina se lo llama Tratado de Londres, que bendice el derecho británico al dominio del Atlántico Sudoccidental. El gobierno actual ha convocado un Consejo de Malvinas que recién empezó a funcionar y no ha removido el acuerdo Madrid 1 y 2, tampoco ha removido completamente el acuerdo Forador y Duncan, pero ha eliminado aspectos del acuerdo Forador y Duncan, sobre todo en el tema de investigación de pesca, porque teníamos el ridículo que la Argentina cooperaba, entre comillas, con Inglaterra sobre cuestiones de pesca para que los ingleses pesquen y enriquezcan su tesoro. Y bueno, el gobierno de Fernández ha anulado ese acuerdo y veremos ahora el Consejo de Malvinas qué recomienda. Nosotros tenemos amigos en ese consejo y tenemos opinión de lo que es conveniente para la soberanía argentina. Muy bien. Bueno, nada más agradecerte, Eduardo, ¿verdad? No tenemos más preguntas. Tengo por acá en línea ahorita Tomás que dice que no se ha podido conectar, ha estado intentando y no ha podido, pero que también sus felicitaciones, su agradecimiento por tu buena respuesta y tu participación. Y nada, que eres un caballero.
Bueno, un gran abrazo a Tomás, un agradecimiento, y a ustedes un gran abrazo y el cariño de nuestra nación a vuestro pueblo. Esperemos que Bueno, seguimos en contacto. Muy esperemos que agradecido. sí. Vamos a hacer nuevamente otra actividad y me gustaría pues que tú nos puedas contactar en el resto de los colegas investigadores que tú nos mencionaste porque sí estamos muy interesados. Gracias por esta Bueno, a oportunidad. disposición. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Vamos a dejar todavía unos minutos más la asistencia para que la puedan chequear. Y nada más, los esperamos a las 11 de la mañana. Ha sido un placer que estuvieran con nosotros. Pasen buen día.